Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida hoy viernes 10 de marzo del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21 del versículo 33 al 46. Les invito para que juntos busquen, para que juntos podamos leer, meditar y que podamos hacer lo que en la palabra del Señor está escrita. Nos dice allá en Josué 1:8, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Si nos dejamos guiar por ella, no vamos a caminar en tinieblas, porque la lámpara en nuestro paso, la luz en nuestro caminar de la vida, nos dice allí el Salmo 119. Versículo 105. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Les proclamo la buena noticia del Evangelio según San Mateo, capítulo 21 del versículo 33 al 46. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lugar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un lugar lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus servidores que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, lo mataremos y así nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron, pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús
se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, que es la palabra de Dios, viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay nada que quede a ella escondido. No hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Les invito también para que le den suscribir a su canal de evangelización. Así nos ayudan a llegar a más personas con la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos. Y también les invito para que le den compartir al evangelio del día, para que de esa manera más personas puedan nutrirse con la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, y que con perseverancia todos demos mucho fruto, nos dice allá en San Lucas 8:15. En el evangelio del día de hoy, Jesús se dirige a los maestros de la ley y a los fariseos con la parábola de los viñadores asesinos, o los trabajadores asesinos. Muy bien. San Mateo 21:33 en adelante. Escuchen este ejemplo. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lugar y plantó una torre para vigilarla. Después alquiló a unos labradores. Aquí nos dice el Señor una parábola. Se está dirigiendo a los judíos, a los maestros de la ley, a los fariseos, que eran fieles cumplidores de la palabra del Antiguo Testamento, la Torá, la Septuaginta, que llaman los estudiosos. Entonces Jesús les pone un ejemplo a ellos. Y recordemos que ellos no creían en Jesucristo. De hecho, hay judíos que hasta el momento, los judíos rabinos, algunos judíos rabinos, ellos no creen en Jesucristo, creen que Jesucristo no es el Mesías. De hecho, ellos siguen esperando al Mesías. Y lo tenían en aquel momento, enfrente a Jesús, veían hacer sus obras. En vez de creer, seguían pidiendo más señales, más milagros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice que había un propietario que plantó una viña, podemos ver al propietario siendo Dios y la viña siendo, podemos ver a Dios el propietario. Él es el dueño de nuestras vidas. La viña, el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesucristo. Entonces el propietario alquiló su viña a unos labradores, a unos trabajadores. Y se marchó a un lugar lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Entonces el Señor, nuestro Dios, plantó una viña y puso labradores, trabajadores en esa viña. Al tiempo de la cosecha, cuando ya debía de cosecharse, se debía de recoger frutos, mandó servidores para que traigan lo que a él le corresponde. Ahora, para nosotros, ¿eso qué significa, mis amados hermanos y hermanas?
El Señor a cada uno de ustedes y a ustedes y a mí, el Señor nos ha puesto en este mundo con un propósito. El propósito es que demos fruto. San Juan 15, versículo del 15 en adelante, nos va a decir que demos fruto y un fruto que dure. ¿Y cómo vamos a dar ese fruto que dure? ¿Cómo vamos a producir un fruto y un fruto que dure? San Lucas 8:15. Recibiendo la palabra de Dios en nuestro corazón y poniéndola por obra y siendo perseverantes. Romanos 12:12 nos dice que seamos constantes. Así, ustedes y yo vamos a dar fruto. Si estamos trabajando en la viña del Señor, en la iglesia, ¿estamos dando fruto o estamos siendo piedra de tropiezo para los demás? Si estamos en nuestra familia, ¿estamos dando con nuestra familia? ¿Estamos dando fruto o estamos siendo piedra de tropiezo para los demás? ¿O estamos siendo un signo de confusión para los demás a través de nuestro obrar y nuestro proceder? El Señor nos va a pedir cuentas, mis amadas hermanas y hermanos, de todo lo que hemos dicho. San Mateo 12:36 dice: hasta de cada palabra ociosa que digan los hombres tendrán que dar cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás declarado justo. En San Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, nos dice el Señor que a quien más se le da, se le va a exigir más. A quien más se le confía, más cuentas se le va a pedir. Si miramos a nuestra familia, a nuestra casa, tenemos a nuestros seres queridos que el Señor nos ha confiado. Y a nosotros nos alimenta, el Señor nos da la oportunidad que nos alimentemos cada día con la palabra del Señor, con el Evangelio del día. Pero nosotros estamos viviéndolo, estamos compartiéndolo, estamos produciendo frutos, o nos entra por una oreja y nos sale por la otra. El Señor nos va a pedir lo que a Él le corresponde. Tenemos ustedes y yo frutos para entregarle a Él, para presentarnos ante Él. Y si el Señor nos llamara a su bendita presencia, en el rato menos pensado, estamos listos para irnos a su presencia. Como dice San Pablo en Filipenses 1:23 en adelante, me siento... San Pablo dice que él quiere morir para ir a estar con Jesucristo. Que él mira la muerte como ganancia. Pero a veces ustedes y yo, muchas veces miramos la muerte como miedo. ¿No será porque no estamos obrando bien? ¿No será porque tenemos que presentar los frutos que hemos producido a nuestro Señor y no los tenemos? Entonces nos dice que el dueño de la viña mandó a sus servidores a su viña para que recojan la parte que a él le corresponde en el tiempo de la cosecha. Y vamos a ver la actitud de los labradores, de quienes el Señor les hizo el favor de darle su viña para que vivan ahí, para que produzcan, para que trabajen. Vamos a ver. Así somos algunas personas, no todos, pero muchos sí. A veces cuando se les da la oportunidad, no hay personas que no son capaces de valorar las oportunidades que se les da. Más bien dejan que se las esfuguen, dejan que se pierdan. Como estos viñadores que debieron de estar agradecidos y darle al dueño de la viña su parte. Pero no, vamos a ver qué hicieron con los servidores. Y Jesús se está refiriendo a los judíos, a los maestros de la ley, a los fariseos, fieles cumplidores del Antiguo Testamento, a quienes en Mateo 23 Jesús les viene a decir que son fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que no hacen lo que dicen, que ponen pesadas cargas sobre la gente, que ellos no mueven un dedo para ayudarles, que se hacen llamar maestros, que se quieren
siempre que la gente le llame maestro. Ellos, Jesús refiriéndose a ellos, vamos a ver ellos qué hicieron con los enviados del dueño de la viña. Pero los labradores tomaron a los servidores, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Miren, a uno le apalearon, le dieron a palos, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. ¿No sucedía eso con los profetas en el Antiguo Testamento? Si vemos, los profetas eran siempre mal vistos. Un profeta no es alguien que le cae bien, que le viene endulzando el oído, no. Un profeta viene y le habla con la palabra de Dios las cosas como son. Por eso en Jeremías 23, 29 dice que la palabra de Dios es como un combo, como un martillo que golpea la peña. Y cuando los profetas les predicaban, ellos sentían así. Y si vemos la vida de los profetas, sus muertes fueron muy violentas. Entonces miren lo que ellos hicieron aquí. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Miren, donde el dueño de la viña les hizo el favor de darle su viña para que vivan, para que trabajen, ahora se creen ya lo más grande, que ya no dejan llegar a los enviados del dueño, ya no quieren darle su parte al dueño de la viña, sino más bien apalearon, les mataron, les golpearon. Y muchas de las veces puede suceder eso en el pueblo de hoy en día. Por ejemplo, hay gente que a veces dice, no tengo dónde vivir, ayúdeme. Y algunas personas de buen corazón, mire, yo tengo por aquí un apartamento, una casita, le voy a dar para que viva, para que la cuide. Pero ¿saben qué? Sucede muchas de las veces que ya no quieren salir, o cuando salen se van llevando, yo he visto hasta que se han ido llevando hasta los focos de las casas. He visto con mis propios ojos. Así son de bien agradecidos cuando se les hace un favor. Y eso no debería ser así. Por último envió él a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, lo mataremos y así nos quedaremos con la herencia. Lo tomaron, pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Jesucristo le pregunta a los fariseos y los maestros de la ley. A los primeros enviados los mataron, a los segundos enviados más numerosos también, a unos le mataron, a otros le apedrearon, a otros le apalearon. Y dice que por último envió a su hijo, lo que nos dice allá en Hebreos 1 del 1 al 4, que Dios nos habló de varias maneras, a través de los profetas, que en los últimos tiempos nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Y los fariseos y los maestros de la ley no creían en Jesucristo. Ellos lo tenían como un profeta, no creían en Jesucristo que es Dios. De hoy en día, de hecho hace poco, alguien me escribía por ahí por las redes sociales, Jesucristo no es el Señor porque dice un judío rabino que Él no es Dios porque bla, 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 bla. Dejándose llevar por lo que dice un judío rabino antes de creer en la palabra de Dios. Recuerda San Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres tendrán que darle cuentas el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado.
hay gente con la actitud de los fariseos y maestros de la ley. Hoy en día a mí me han escrito, mira que Jesucristo no es Dios. Él no califica para ser el Mesías. ¿Y quién te dijo? Un judío rabino me dijo. ¿Sabe lo que dice Jeremías 17:5? Maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en un mortal y aparta su corazón de Dios. Por último mandó a su hijo y los labradores dijeron, este es el heredero, lo mataremos, nos quedaremos con la herencia. Y Jesucristo les pregunta a los maestros de la ley y los fariseos, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Les hace una pregunta. Le respondieron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Entonces, dice Jesucristo en el versículo 42, Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ellos rechazaban a Jesús y se creían los fieles cumplidores de la palabra de Dios, pero rechazaban al Hijo de Dios y Dios le da una cachetada. Le dice en el versículo 42 a Mateo 21:42, ¿no han leído cierta escritura que dice la piedra que rechazaron los constructores es ahora la piedra angular? Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Efesios 3:20 dice que Jesucristo es la piedra angular. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, cuya piedra angular es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular a quien ellos estaban rechazando. Y dice Jesús en el versículo 43, ahora yo les digo, a ustedes se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir frutos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los maestros de la ley no producían frutos. Ellos ponían cargas pesadas sobre la gente y no movían un dedo por ayudarlas. Ellos decían una cosa y hacían otra totalmente diferentes. Y ellos no daban frutos, a ellos quienes no daban fruto, dice el Señor, se les quitará el reino de los cielos a ellos, se les dará la viña a un pueblo más numeroso. Muy importante para ustedes y para mí darnos cuenta que el Señor de nosotros quiere frutos. Tenemos que dar frutos en nuestra casa, en nuestro vecindario. Si somos cristianos, que se nos note en la iglesia. Si somos servidores, que se nos note. No siempre buscando los primeros puestos, sino siempre servir en lo que haya que servir. No escogiendo creyéndonos la última Coca-Cola del desierto. No, siempre sirviendo con humildad y dando frutos, porque eso es lo que el Señor quiere de ustedes y de mí, que demos frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. Entonces ellos, en lugar de arrepentirse, de creer en Jesucristo, mejor que querían arrestarlo para que ya no hable, para callarle la boca. Pero no lo hicieron porque el pueblo lo tenía como un profeta. Por eso Jesús les vino a preguntar a los apóstoles, por ejemplo, allá en San Mateo 16, de 13 en adelante, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dice que eres un profeta, otros que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías. Entonces, y los maestros de la ley, ellos no creían, ellos que conocían las escrituras, que sabían de los mandatos y preceptos del Señor, que sabían que debía de venir el Mesías,
a pesar de que habían visto los milagros, a pesar de que habían recibido la buena noticia del mismo Jesucristo, ellos no creían, se resistían con un corazón de piedra y no creían. Y por eso dice Jesús, ya que no han creído, no han producido frutos, se les quitará el reino de los cielos a ustedes, se les dará a otros que sí produzcan frutos. ¿Qué quiere el Señor de ustedes y de mí? Que produzcamos frutos. Por eso en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, pero que no nos contentemos solamente con recibirla, sino que la pongamos por práctica. Y así con perseverancia, nos dicen 8:15, en San Lucas capítulo 8, versículo 15, que ustedes y yo vamos a dar mucho fruto. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre.